Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su amigo, el pastor Pedro Terán. Espero que hayan pasado una semana bendecida en su vida al lado de sus familiares y amigos. Esta semana vamos a hablar sobre una reflexión que se llama 6 principios para fortalecer la fe. Pero primeramente vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Señor, gracias, Padre, porque nos permites un día más de vida. Gracias porque son nuevas tus misericordias. Gracias porque podemos respirar, Señor. Padre, ese regalo maravilloso que nos das del oxígeno que entra por nuestros pulmones, Señor, y que nos mantienen vivos, Señor. Gracias. Gracias por tu provisión. Gracias porque alejas todo virus, toda enfermedad de nuestro cuerpo. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú dándonos sabiduría de lo alto, como dice el libro de Santiago, y que nos reveles tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver cómo podemos fortalecer nuestra fe, Señor, a creer más en ti cada vez más y Señor, que podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 13. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, vamos a hablar de esos 6 principios para fortalecer la fe. ¿Ok? Poca fe, esto es un pensamiento que leí por ahí y quiero compartirlo. Poca fe traerá tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Si ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 11, si retrocedemos al versículo 6, mira lo que dice. Yo sé que tú te lo sabes de memoria, pero vamos a leerlo. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Pero en el versículo 38 y 39 leemos lo siguiente. 38 y 39 dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces, ahora que arrancamos este proceso de ver cuáles son los 6 principios, vemos el primer principio. El primer principio, y si quieres notas, para que después lo repases en tu casa con calma, dice: escucha a Dios. Primer principio, escucha a Dios. La raíz de la fe es escuchar a Dios. Acompáñame al libro de Romanos, ¿verdad? Del capítulo 10, Romanos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 17. Dice: así la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír
la palabra de Dios. Así que el primer principio es, para fortalecer la fe, es escucha a Dios. El segundo principio es obedece a Dios. Debemos confiar y obedecer a Dios. Y volvemos al libro de Hebreos, ¿verdad? Y vamos a leer en el capítulo 11, pero el versículo 8, que dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Vemos un ejemplo, aparte de que Abraham es el padre de la fe, vemos cómo Abraham también era obediente. Al tener esa fe, eso generaba una obediencia en la vida de Abraham. Cuando el Señor habla a Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, sale de una tierra idólatra, él sale obedeciendo al Señor y ni siquiera sabía a dónde iba. Él simplemente obedece la palabra del Señor, el cual estaba instruyendo a que saliera de la tierra y de su parentela. Entonces, principio número 1, escucha a Dios. Principio número 2, obedece a Dios. Tercer principio es establecer prioridades. Establecer prioridades. Ahí mismo en Hebreos 11, pero en el versículo 9 dice: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Establecer prioridades es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo en la tierra. Te pregunto, ¿están tus prioridades correctas? ¿Son correctas tus prioridades? A veces ese desequilibrio que hay en nuestras vidas es porque no tenemos las prioridades correctas en nuestra mente y no las ponemos en práctica. Te pregunto una vez más, ¿están tus prioridades correctas? Acompáñame a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 20. Dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Una de nuestras prioridades no es establecernos en esta tierra, no es acostumbrarnos a este mundo, sino tener claro que somos peregrinos y extranjeros y que tenemos una promesa de vivir en la eternidad con nuestro Señor. Y te pregunto, ¿estás viviendo para Dios o estás viviendo para complacer al mundo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿El mundo o hacer la voluntad del Señor? Te pido por favor que me acompañes al primer libro de Juan, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 15. Y dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Entonces nos está estableciendo el Señor a través de su palabra muy claramente que nuestra prioridad no debe ser amar al mundo, sino amar sus cosas, su palabra, establecer una relación personal con el Señor de intimidad y hablar con Él y dejar que su Espíritu Santo en nuestras vidas nos guíe hacia sus propósitos, para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. Así que establecer prioridades es el tercer principio. Y acompáñame a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que, primer principio, escucha a Dios. Segundo principio, obedece a Dios. Tercer principio, establece prioridades. Pero ahora vamos al cuarto principio. Debes tener visión. Debes tener visión. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es tu meta? Eso tiene que estar presente en tu vida. Acompáñame otra vez a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y esta vez vamos a leer el versículo 13. Dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas,
Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Estas personas tenían una visión de lo que iba. Tenían una prioridad una visión de lo que iban a ver más adelante en su vida, lo que iba a ver allá en la eternidad. Ellos ya estaban viendo como una realidad todo esto. Acompáñame a 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. Dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. O sea, dice, hey, esto que estás viendo a tu alrededor, que es visible, no es real. Esto se va a desvanecer, esto se va a deshacer. Más bien las cosas invisibles son eternas, son espirituales. Y por eso es que debemos, como cuarto principio, tener visión. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es una promesa del Señor, que entonces tenemos que tener una visión, ¿verdad? Y ser un hábito en nuestra vida de buscar primeramente las cosas de Dios y despreocuparnos, o no tener como prioridad preocuparnos por las cosas que necesitamos, porque el Señor nos promete que si nosotros lo buscamos primero a Él, Él va a estar pendiente absolutamente de todas las cosas que nos hacen falta. Así que es importante tener visión. Y si no, pregúntaselo a Noé. Noé, cuando estaba haciendo el arca, o sea, nunca había llovido, pero él obedeció al Señor y él tuvo una visión de lo que iba a venir más adelante, y él y su familia se salvaron, mientras que toda la humanidad fue arrasada. Moisés tuvo visión, José tuvo visión. José, imagínate, después de ser vendido, casi lo querían matar, fue maltratado, fue injuriado, estuvo preso, pero llegó a ser de bendición para que un pueblo no muriera de hambre. Y si no, pregúntale a Walt Disney. Walt Disney, el día que se inauguró todas estas instalaciones, él ya había muerto. Y alguien le preguntó a su esposa, ay, qué lástima que su esposo murió. Él no vio todo esto. Y ella le dijo, no, sí. Él exactamente vio absolutamente todo lo que está aquí. Él tuvo una visión de todo esto. Por eso es que se está haciendo el día de la inauguración de Walt Disney. Ok, entonces tenemos, primer principio, escucha a Dios. Segundo principio, obedece a Dios. Tercer principio, establece prioridades. Cuarto principio, debes tener visión. Vamos al quinto principio, espera las pruebas en tu vida. Espera las pruebas en tu vida. Dios probará tu fe. Una fe no es fe si no es probada. Así que una fe si no es probada tampoco va a ser confiable. Tu fe va a ser probada. Acompáñame otra vez a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 11. Dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho esta promesa. Él tuvo una prueba. Le había sido prometido un hijo y pasaron muchos años. De hecho, era imposible ya para Abraham y Sara tener hijos. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años. Pero dice la palabra que recibió poder. Tanto él como Sara, y se cumplió la promesa del Señor y nació Isaac. Así que nunca le pidas al Señor que te evite las pruebas. No, una de las cosas que fortalecen tu fe es que pases por pruebas en tu vida y por supuesto que las pases. Así que vas a tener problemas en tu hogar, vas a tener problemas en tu matrimonio, vas a tener problemas en tu trabajo, pero son pruebas para fortalecerte y que tú crezcas. Y que hagas ese hábito de fortalecer la fe en el Señor. Ok, haciendo un resumen entonces. Primer principio, escucha a Dios. Segundo principio, obedece a Dios. Tercer principio,
Establece prioridades. Cuarto principio, debes tener visión. El quinto principio que acabamos de ver, espera las pruebas en tu vida. Y ya para terminar, vamos a ver el sexto principio. Goza de las bendiciones. Goza de las bendiciones. Ahí mismo en Hebreos 11, pero el versículo 12 dice, así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como la estrella del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. El Señor cumplió su promesa y estableció todo un linaje a partir de este gran hombre de la fe llamado Abraham. El nombre de Abraham es conocido. Su descendencia, dice la palabra, es una multitud. Dios le dio a Abraham la tierra, engrandeció su nombre. De Abraham salió la nación judía también. Salieron los profetas, salieron las escrituras. Y en la carne de la semilla de Abraham salió nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto vino por fe. Así que, qué importante es estos 6 principios para fortalecer nuestra fe. Y espero que lo pongas en práctica en tu vida. Espero que hayas anotado para que lo practiques día a día y que tu fe sea fortalecida. Y ¿sabes algo? Para que tu fe sea fortalecida, el primer paso que debes realizar es recibir al Señor como tu suficiente Salvador. Así que te digo, ¿quieres recibir hoy ese regalo del Señor y que Él entre en tu vida y tú comenzar una relación personal con Él y empezar a fortalecer tu fe? Te pido que repitas esta oración, esta sencilla pero poderosa oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora confieso que soy un hombre o una mujer pecadora. En esta hora, Señor, entrego mi vida a ti. En esta hora abro mi corazón para que entres y cenes conmigo y que a partir de hoy tu Espíritu Santo me guíe, Señor, por el camino que debo andar. Yo también quiero que sea fortalecida mi fe. Quiero creer y confiar cada vez más en ti. Así que hoy te recibo como Señor y Salvador y confieso que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Jesús te recibo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ponte en contacto con nosotros por este medio y vamos a estar orando por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.